A las 11:35 aquí en la ciudad de Buenos Aires nos vamos a Israel. Allí nos encontramos como cada viernes con Alex Rudnicki. ¿Cómo estás, Alex? Bien, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estamos en esta semana? Vamos a la Eurovisión y no tenemos que escuchar las canciones horribles de España. Win-win. Sí, tampoco ni Irlanda ni España. Holanda creo que tampoco va a estar. Y una más, no me acuerdo, Eslovaquia, Eslovenia, una de esas que no sé cuál es la diferencia entre los dos. Mira, Irlanda siempre tiene buenas Eh, canciones, pero las canciones de España son horribles, así que le hacen un Está bien, favor. pero España no perdimos nada, está bien, ok. Pero los demás puede ser, no sé, al final nadie tiene la menor idea de qué va a pasar. Sí, Israel va a participar, 4 o 5 países no van a participar por eso. Hay más posibilidad de ganar entonces. No Eh, tenemos eh, que ganar. Tampoco, viste lo que pasó el año pasado, el voto del sí. público fue muy favorable a Israel y a la gente no le gustó para nada eso. Entonces van a hacer lo Entonces posible cambiaron para las que leyes de la pierda. votación. Claro, Por eso cambiaron las leyes ahora, sí. Se sí. vota de otra manera a comparación al año pasado. Igual vos sabés que Dana International, cantante israelí que ya ganó este concurso en algún momento, que Ujú. hay que decirlo también cuando nació no se llamaba Dana, se llamaba creo que Yo Yaron sí. o Yossi. Y Aaron Cohen, ¿no? Sí, Yaron Cohen creo que Y era. Aaron Cohen. Sí, dijo algo que para mí está muy bien. Primero culpó al gobierno actual de Israel de la imagen que hoy tiene Israel afuera. O sea, hizo una expresión política. Pero después dijo Ujú. algo que es absolutamente cierto. Los últimos ganadores de la Eurovisión en Gaza hubiesen sido todos colgados. O sea, incluyéndola a ella, que A nació ella misma, hombre, seguro. o sea, incluyéndolo a ella, pero por lo menos la gente que mira la Eurovisión sabe, en el último tiempo Eurovisión es un concurso de ver quién es más gay. No es otra cosa. Completamente. No importa si cantan, si no cantan, porque es la agenda del momento, ¿no? La agenda Ajá. woke. Bueno, todos ellos juntos, yendo a Ramallah por un lado o a Rafiaj por el otro a cantar, no sobreviviría ni uno. Y de todos los que van al concurso, los que están con las banderitas y todo, no queda nadie. Dicho No, eso, seguro. contame de qué querías hablar. Pero mira, la semana pasada dijimos que hay tantas cosas que pasan acá en Israel al mismo tiempo que es difícil, la verdad, decidir de qué hablar. Entonces llega el domingo acá en Israel y todo cambia nuevamente. En el momento que Netanyahu se decidió pedir un tipo de amnistía. No sé exactamente cómo decirlo en la verdad en castellano, pero creo que es un tipo de amnistía. Es de lo más raro que hay, porque amnistía podés darle a alguien que es culpable, que ya se encontró como culpable. Y el único culpable que hay en la carta de Netanyahu al presidente es el país. La amnistía se la dan al país, no a Netanyahu. Eh, es de lo más raro que hay. Está bien, tratan de usar antecedentes. Hay una posibilidad, porque vos dijiste a alguien que es culpable, y yo quiero hacer la salvedad. Podría ser que la justicia determine que alguien es culpable y que en realidad sea inocente, y que el presidente, cuando ve esa injusticia, le haga una amnistía. Entonces, Ujú. en ese caso el tipo no era culpable, pero la justicia lo había condenado y alguien puede decir esto es una injusticia. Ahora, en este caso ni siquiera Ok. terminó el juicio, no se sabe si es culpable o inocente. Él quiere quedar libre de juicios antes de que se sepa si es culpable o inocente. Exacto. Ahora, eso es, y él usa, digamos, como antecedente lo que pasó con el padre de Herzog, con Chaim Herzog, con el bus número 300, que no me acuerdo en qué año fue, que en ese momento se le dio amnistía a todos, digamos, los soldados del Shabak en ese momento, del Servicio de Seguridad Interno, pero eran todos culpables. Todos primero de todo dijeron que son culpables. Después se le dio la amnistía, sí, sin juicio. Pero todos se vieron culpables, muchos tuvieron que irse del trabajo, por ejemplo, el que era en ese momento el gerente del Shabak tuvo que dejar. Eh, todos fueron culpables y todos se los marcaron como culpables y sí, se les dio la amnistía para que no vayan presos. Está bien. Y era otra cosa completamente diferente en ese momento, fue después tuvo un ataque sobre un colectivo, entonces mataron a todos los terroristas ahí, después de haberlos agarrado, que también están contra la ley, ¿no es bien? Sí, hay que decir, Pero en esa esa, época no había ni teléfonos celulares ni redes sociales. no, nada fue filmado. Hoy todos vemos todo, pero sí había imágenes de terroristas Había bajando, imágenes de lejos, claro, había imágenes de desde lejos muy desde la lejos de los televisión. terroristas bajando el colectivo, digamos, en pie, y después dijeron no, fue un enfrentamiento y murieron. Eso Ujú. es lo que se juzgó. Lo digo nada Sí. más también porque a diferencia de los amigos palestinos
o de otros lugares, en esos lugares matás gente y no se juzga. A nadie te pregunta si mataste a alguien. Completamente. Mira, acá hubo juicio. No hubo juicio. No, digo, hubo una acusación. O sea, tenía que haber acusación, no llegaron ni siquiera a la acusación. Pero se declararon culpables. O sea, ellos sabían que hicieron algo que estaba mal para que después ellos fueron y tuvieron que decir que eran culpables para poder recibir la amnistía. No es poca cosa. No, y si lo hicieron es porque eran culpables. Porque si yo soy inocente no hago eso. Espero el juicio. Hubo varios que dijeron que prefieren ir a juicio, pero los convencieron a no hacerlo. También por razones de publicidad, ¿no? Para no ventilar algunas cosas internas del servicio de seguridad. Claro. Entonces tenés ese tipo de cosas ahí que está bien. Por eso Jaime Herzog le dio la amnistía, creo que era 5 soldados del Shabak. Y ahora Netanyahu quiere, usando con el hijo de Jaime Herzog, Yitzhak Herzog, quiere que él le dé la amnistía ahora, pero sin ser juzgado. Ahora, ahí no habían empezado el juicio. Acá estamos en la mitad del juicio. Pararlo, y él dice que él quiere seguir el juicio. Entonces, seguilo. ¿Para qué pedís la amnistía? Bueno, es interesante porque ni siquiera es un solo juicio. Son varias causas. Es un juicio por varios temas distintos. Por 3 temas diferentes, todos en la misma zona de recibir algo que no tenía que recibir, más o menos. Son todos más o menos en la misma zona. Uno con periodistas, otro porque Netanyahu recibía champaña y él recibía cigarros de los Estados Unidos. Todo ese tipo de cuentos que siguen, que no es poco, porque se está hablando de alrededor de cerca de $1 millón en cigarros y champaña. No era poca cosa. Están caros. Sí, buscaba los más caros que hay, pero también había, por lo visto, grandes cantidades. Sí, si le vamos a regalar algo al primer ministro, no le podemos dar un whisky berreta. Está bien, pero podés dar un whisky y no tenés que darle toda la bodega. Acá más o menos se le dio una bodega. Vos imaginate si esa acusación no hubiese sido sobre Rabin. Lo digo porque lo acusaban de tomárselo. No, lo acusaban de Está bien, y acá bebedor. se lo tomó también. No él. Se lo tomó, todos los cuentos dicen que se tomó Sara. Ok, lo único que le faltaba a Sara. Se lo tomó todo. Porque una de las cosas que se hablan es de dónde desaparecieron las botellas vacías. Fue una de las cosas que hubo discusión. ¿Qué pasó con todas las botellas? Yo te digo, para un país que tiene problemas en serio, país que tiene problemas en serio, cuando escuchás esa discusión, a nosotros un poquitito de gracia nos causa. Antes de que sigas hablando de otra cosa, y ya que mencionaste al papá del actual presidente, en Irlanda quisieron cambiarle el nombre a un parque que lleva... Parque. Sí, por ahora no lo cambiaron, pero le querían poner unos nombres bastante graciosos, sí. Él fue el rabino de Irlanda. El abuelo era rabino. El abuelo era el rabino. Claro, el abuelo del actual presidente fue rabino. Sí. Ya el papá no. El papá fue presidente también. Bueno, nada, me acordé justamente de eso porque fue otro de los temas de la semana. ¿Le cambiamos o no al parque? No, completamente. Mirá, Israel es un país chico con un lío bárbaro acá. Todo el tiempo acá pasa algo. Y, digamos, desde el domingo, lo único que se habla es de lo que Netanyahu está pidiendo, de la amnistía. Lo único que se habla. Sí, todo lo demás sigue pasando. No es que paró de pasar lo del presupuesto, la ley de exención a los ultrarreligiosos. Eso sigue, pero nadie lo habla ahora. Y todos dicen que eso puede ser que fue parte de la razón para mandar la carta. Es para que nadie hable del Hokagius, de los ultraortodoxos. Porque a Bibi le hace mal, a Netanyahu esa ley le hace mal. Por un lado lo deja ser el primer ministro hasta fines del año que viene más o menos, pero por el otro lado la gente que lo va a votar menos porque muchos de ellos iban al ejército. La gente que vota al Likud va al ejército. Y ahora tienen que hacer, en vez de 1 mes de reserva, tienen que subir a 3 meses de reserva. Ya se está hablando que 1 mes y medio va a subir seguro hasta 2. Pero si no hay gente nueva que entre al ejército, va a tener que subir a 3. 3 meses de un año estar, es la cuarta parte del año estar en reserva sin poder trabajar, sin poder hacer nada. Es un poco difícil para la gente y a la gente le molesta bastante. No a todos les molesta mucho, pero a mucha gente les molesta. Los que hacen reserva seguro que les molesta. Y en el momento que se empezó a hablar de la amnistía,
ya no se habla más de la ley. Entonces eso está pasando por abajo. Tenés a Bismuth, el francés, él hizo ejército, a comparación creo que a gran parte de la coalición en este momento, que creo que cerca de la mitad no hizo ejército. De la coalición en este momento son 64, si no me equivoco, diputados en la Knesset que están en el gobierno en este momento, en la coalición. Creo que la mitad nada más hizo ejército. Y yo estaba hablando, aunque hicieron 3 meses de ejército, como Smotrich, que no hizo el verdadero ejército, lo hizo muy parcial, o Rothman, que era, ¿cómo se llama? Mashak Dat, sargento de religión, digamos, en el ejército, que también es un servicio muy, muy flojito, digamos, o muy fácil de hacerlo, pero él hizo ejército. Pero tenés gran parte de los ministros que no hicieron ejército, ya no estoy hablando de los miembros de la Knesset que no hicieron ejército y que están en este momento soportando el gobierno. En los partidos de Ben-Gvir y Smotrich, gran parte no hicieron. Smotrich mismo no hizo ejército, ahí porque el ejército no lo quiso recibir. Tzvi Sukkot, del mismo partido, el ejército no quiso aceptarlo. Todas las mujeres que están en ese partido no van al ejército porque mujeres religiosas tienen permitido elegir si van o no van. Las seculares no a nadie les pregunta. A nosotros nadie nos pregunta si queremos ir al ejército o no. A ellas les preguntan, a los ortodoxos dicen ni siquiera que vengan. Y hay acá un conflicto verdaderamente bastante grande de cómo seguir en adelante. Pero otra vez, en el momento que se empezó a hablar de Netanyahu, como siempre, el momento que Netanyahu sube, todo baja acá. Es lo único que se habla en este momento. Sí lo puede hacer, no lo puede hacer, legalmente está permitido, no está permitido, y no se para de hablar de eso. Entonces todo lo demás, digamos, si algo sube tanto, lo demás tiene que bajar en la atención de la gente. Ahora, por ejemplo, digamos, en la demostración que va a haber mañana, el sábado a la noche, como todos los sábados, que antes era por los secuestrados, empezó por la reforma judicial. Exacto, después siguió por los secuestrados. Hace un par de semanas volvió a ser por el Comité de Investigación de la Guerra. Y mañana, por lo visto, va a ser también por el comité, pero también por la ley para los ultraortodoxos y por la amnistía a Netanyahu. Básicamente, todos los sábados a la noche hay manifestación, después vemos por qué. Eso sí, todos los sábados a la noche hay manifestación en la Bima, en Tel Aviv, alrededor de 100.000 personas, todos los sábados. La temperatura ahora está mejor para salir a la calle, así que ya te puedes salir. En este momento hay nada más que 26 grados acá en Tel Aviv, así que todavía está caluroso. Dentro de un par de horas va a estar a 22, 23 grados, va a ser más cómodo estar en la calle. Pero sí, todos los sábados hay demostración contra el gobierno. La demostración, lo que podemos decir fijamente es que siempre es contra el gobierno. ¿Cuál es la razón por la cual de la demostración sale tal semana? Cambia todas las semanas, eso sí. Y ese es el problema que tenemos, porque al final de cuentas, habiendo tantas cosas en el aire, es muy difícil tratar o conseguir que la gente salga. Porque la verdad, también nosotros no sabemos exactamente por qué salimos esta semana. Entonces la gente sale menos. Por más que hay grupos hoy por WhatsApp y todo ese tipo de cosas. Pero todas las manifestaciones con el tiempo van mermando, la gente se cansa. Tiene lógica. Por eso no hay que hacer una manifestación todas las semanas, porque te puedo asegurar que cada semana vas a contar uno menos, o muchos menos. Hay veces que la verdad que tenés picos de vez en cuando. Pero por algún tema personal. En ese momento subió de una semana a otra, digamos, de 50 a 60.000 a medio billón en una semana. Está bien, era justo porque estaba el plan de Trump, sí lo aceptan, no lo aceptan. Claro, eso sí. Por eso te digo, hay que reservarlo para momentos importantes para que sea impactante. Si no, la gente se acostumbra. Acá nosotros todos los miércoles tenemos la marcha de los jubilados. Más allá de que algún día haya más o menos violencia, nadie le da pelota, porque es parte del paisaje. Yo no sé si acá es diferente o no, si se le da pelota o no, la verdad que no lo sé. Pero una de las cosas que justo los secuestrados lo dijeron cuando volvieron es que si hay algo que los animó mientras estaban secuestrados
eran las demostraciones a favor de ellos. Pero en ese momento yo no entiendo. De hecho, hay que decirlo porque siempre hay alguien que está más perdido. Esta semana fue devuelto el anteúltimo de los secuestrados, queda uno solo. Era el chico este tailandés que estaba trabajando en BERI en tema de agricultura. Queda uno, y ojalá vuelva, porque uno siempre tiene el temor de que, bueno, que algún cuerpo no se encuentre. Más bien, al principio habían dicho que entre 7 y 10 no se sabía dónde estaban, quedó solo uno. Muchas veces lo que pasa es que Israel le dice al Hamas dónde ir y buscar. Israel sabe dónde están. Vamos a ver qué pasa con el último. La pregunta es, ¿quieren empezar la segunda fase del programa de Trump o no? Si no quieren, no lo van a encontrar. O claro, Israel va a es que en la segunda fase implica el desarme de Hamas. Hamas no tiene mucho apuro. Pero también Israel la retirada de Israel. A la frontera original. También esto significa que tampoco Israel lo quiere. Tampoco el gobierno de Israel no lo quiere en este momento. Seguro con el formato de este momento, con los partidos que están dentro del gobierno. Entonces tenés todo ese tipo, digamos, de si voy a ir mañana o no. Creo que no voy a ir mañana. La verdad que sí, uno se cansa. Pero si lo parás y lo querés volver a reempezar, digamos, dentro de 3 meses en adelante, va a ser muy difícil hacerlo. ¿Quién va a estar dispuesto dentro de 3 semanas volver a salir y volver a empezar y volver a ponerse a hablar y otra vez empezar todo? Si no lo seguís, reempezarlo va a ser muy difícil. Y fue lo que pasó. Porque cuando empezó la guerra hubo varios meses que no hubo nada. Entonces estaban de servicio de reserva, no sabían todavía qué iba a pasar y tardó cerca de 3-4 meses hasta que volvieron las demostraciones. Así que, y también fue muy difícil empezar las nuevamente. Es que ahora que ya estás en un periodo, digamos, preelectoral, entendiendo que el año que viene habrá elecciones, también empezarán las manifestaciones por partidos, por grupos, o sea, allí me imagino que los que quieran candidatearse también van a tener que empezar a usar estas masas de gente para tratar de inclinar la balanza, y eso es lo que se va a ir viendo. Sí, pero todavía tenés el a favor y en contra del gobierno en este momento. Por ejemplo, en la demostración de la semana pasada estuvo ahí Bennett, Lapid y Golan, los 3 estuvieron ahí. Al final de cuentas tenés el lado que quiere las manifestaciones y quiere que los que están manifestando los voten, y tenés la parte del gobierno que en este momento no lo hacen. Salen justo en contra. Por ejemplo, hoy hubo el brigadier general que tenía que recibir un nuevo puesto y Katz no lo aceptó porque pertenecía a Achim Laneshek, a Hermanos en Armas. Así que por eso no permitió que siga en el ejército. Es una locura. Al final de cuentas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué querés? Volvimos a lo que era antes. Tenemos un ejército que es un yes man. El gobierno le dice, esto es lo que pensás, y eso es lo que van a pensar, porque todos son nombrados por el gobierno, y si pensás diferente, no te permiten seguir. Lo mismo en el Shabak, y ahora también en el Mossad está pasando lo mismo. Bueno, ahora justamente el año que viene cambia el director del Mossad, ya hay un candidato, el amigo Goffman, para reemplazar a Barnea. Sí, que no tiene nada que ver con el Mossad. Él no viene de ahí, no tiene nada que ver, nunca estuvo en ese tipo de operaciones. Es el asesor de seguridad de Netanyahu. Exactamente. Así que sí, está bien. Y Zini también. No quisieran que sea el general del ejército, y entonces lo pusieron ahora con el Shabak, en el servicio de seguridad. También, otra persona de Bibi, de Netanyahu. Bueno, para que no se sientan mal en Israel, te cuento que aquí la polémica es que por primera vez un gobierno nombró a un ministro de defensa que es militar. No estamos acostumbrados a que los militares se ocupen de la defensa. Entonces, mira, acá es lo más común, ¿no? ¿Te acuerdas cuando pusieron a Pérez como ministro de seguridad y con los binoculares? El amigo de los bigotes, el del Histadrut. Sí, el que era de la Histadrut en su momento, y que estaba con los binoculares cerrados. Sí, bueno. Pero él es el que empezó el tema del Kipat Barzel. Y Paz Barcel fue claro. Es de él. Toda la historia que hoy conocemos. Por más que él no venía del ejército, él más o menos sabía qué había que hacer. Tenés a Katz hoy en día que lo único que dice es: yo los dirigí al ejército que hagan tal y tal cosa.
vos que dirigiste a quién. La verdad que es un nadie. Mirás los ministerios de defensa que hubo en el pasado, hasta Arens, digamos, que también fue, no era militar. Vos tenés a Arens, Rabin, Shimon Peres, Ari Sharon, gente De armas tomar. bastante. Sí, que los podés respetar. Sí. Acá hoy en día, ¿quién lo respeta? No, Ni aparte siquiera en no, el ejército. no es muy serio tener un ministro de defensa con nombre de comedia musical. Pero bueno, más allá, no nos van a tomar en serio. Bueno, Alex, que tengas un Shabbat Shalom. Ya allí están terminando la semana o terminó la semana. Que tengas Ya, buen termina. descanso. Ujú. Y vamos a volver a hablar en la semana que viene. Siempre Dale, pasa algo. dale, seguro. Abrazo Shabbat grande. shalom, Dani. Shabbat Shalom. Alex Rudnicki, desde allí, desde Israel, nuestro contacto con el ciudadano, con el que mira las noticias, pero también con el que sufre las consecuencias de las noticias, no solo con el que dice lo que hay que hacer, sino también con el que lo tiene que hacer. Nosotros tenemos ya 4 minutos para el mediodía. Está calurosa la ciudad de Buenos Aires y está gris. Yo pensé que íbamos a tener un poco más de sol, por eso me permití decir que no sé si llegábamos a los 35, pero estamos en 38. Rocío le tiene una fe al 35. 34,2. No, 34,2 de térmica. O sea, en la térmica ya estamos ahí. Yo decía temperatura, porque si la temperatura llega a 35, vamos a tener una térmica de 39 o de 38. Va a ser insoportable. Muy bien, nosotros nos vamos a la música. De la música nos vamos a la pausa. En la pausa nos informamos y volvemos.